Mis hermanos me pidieron que pudiera compartir. Ustedes también vienen estudiando Romanos. Me pidieron que pudiera compartir la última parte del capítulo 8, verso 28 en adelante. Entonces yo voy a pedirle a algún hermano que me lo ayude a leer. Entonces, Romanos 8, desde el 28 hasta el 39. Entonces, alguno que quiera leerlo en voz alta. Del 28 al 39, sí. No importa, puede ser también. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él, primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó para todos nosotros, ¿cómo nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién encauzará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas, somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque ha sido persuadido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Amén, mis hermanos. Permítanme hacer una oración más, mis hermanos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por la gran oportunidad, Señor, que tenemos de estudiar tu palabra, de predicar tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ayudar tanto al que habla como a los que oyen, Señor. Que tu palabra pueda ser trazada fielmente, Señor, y que ella cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Tu palabra sirva de aliento, consuelo, edificación, exhortación para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ella quede escrita en nuestros corazones, que quede grabada en nuestras mentes, Señor, y que nos ayude cada día a vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, este pasaje llevaba tiempo sin poderlo enseñar y aunque no tuve mucho tiempo, sí puedo decir que realmente es uno de los pasajes tal vez de la carta de Romanos y por qué no decirlo del Nuevo Testamento más gloriosos. Si ustedes han venido estudiando la carta de Romanos tiene como, se podría decir como dos grandes divisiones. La primera o tres. La primera del capítulo 1 hasta el capítulo 8, que es desde la salvación, como lo vamos a ver hoy, hasta la glorificación. Después hay un paréntesis que es la historia de Israel, la situación espiritual en la que quedó Israel, que sería 9, 10 y 11. Y después del capítulo 12 al final, instrucciones prácticas sobre la vida cristiana. Entonces, este pasaje va a cerrar de alguna manera todo lo que es la primera parte del libro. Y es uno de los pasajes donde se afirma de manera más clara la seguridad de la salvación del creyente y la seguridad del amor de Cristo para aquellos que son parte de su propósito. Entonces, en el pasaje vamos a ver primero 5 grandes verdades que acompañan a aquellos que son amados por Dios y son llamados a su propósito. Después vamos a ver 5 grandes preguntas que Pablo hace como para enseñarnos algunas verdades que tienen que traer como de alguna manera seguridad en el corazón del creyente. Y al final vamos a ver la conclusión que Pablo deja
no solo en este capítulo, sino en lo que sería la conclusión de la primera parte del libro. Entonces, yo quiero que miremos un poco el contexto, sobre todo el capítulo que ya vinieron estudiando, para ver cómo después de Pablo hablar varias cosas, él de alguna manera lo que va a hacer es concluir. Y su conclusión tiene que ver con una bendita seguridad que él quiere dejar en sus oyentes. Ese sería el nombre de la enseñanza. La bendita seguridad que tenemos en Cristo. Entonces, miremos un poco el contexto. Romanos 8, 12 y 13 nos viene hablando de la lucha del cristiano entre el espíritu y la carne y ese proceso de santificación. Romanos 8, 18 nos muestra que en este tiempo, además de ese proceso de santificación entre el espíritu y la lucha de la carne en la vida del creyente, también nosotros tenemos aflicciones en este tiempo, ¿sí? Romanos 8, 22 y 23 nos dice que en esta vida nosotros de alguna manera gemimos con dolores de parto a la par de la creación. O sea que estamos en un tiempo donde la vida en este mundo no es fácil. Y hay una angustia en el creyente y también en la creación de que venga ese futuro glorioso de redención que es nuestra gran esperanza. En Romanos 8:26, Pablo viene hablando aún de la debilidad que nosotros tenemos, que a veces no sabemos ni siquiera cómo orar. Entonces Pablo viene hablando de cosas como santificación, sufrimiento, la agonía de la vida en este mundo, la debilidad del creyente. Pero de alguna manera yo percibo que Pablo, enseñando todas estas cosas, quiere dirigir el corazón, pues primeramente de la iglesia en Roma y después de cada uno de nosotros, en unos asuntos que trascienden de alguna manera las luchas que tenemos en esta vida, las aflicciones, esos procesos que a veces no son tan fáciles de santificación personal y esas debilidades que nosotros tenemos. Y él va a colocar al final unas verdades que de alguna manera servirán para darnos seguridad, solidez en medio de las adversidades que nosotros vivimos con el pecado, con el mundo, con la carne, con las situaciones. Él de alguna manera quiere concluir llevándonos a una seguridad. Ese es el foco de estos pasajes que vamos a ver. Lo primero que él va a mostrar de esa seguridad que nosotros tenemos en Cristo es que Dios tiene un propósito para aquellos que le aman, ¿sí? Y ese propósito está enmarcado en una serie de verdades que Pablo va a resumir en estos primeros versículos. Entonces vamos a ir comenzando ahí en el verso 28 y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir masticando. Dice ahí en el verso 28, dice, y sabemos, o sea, él viene hablando muchas cosas, pero él va a concluir todo lo que viene hablando, o sea, las aflicciones en esta vida, las luchas con el proceso de santificación, los sufrimientos. Pablo va a concluir ahora con esta frase. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Pablo, después de describir muchas de esas experiencias, él va a dar una seguridad con la que comienza el pasaje. Él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez no existe un pasaje del Nuevo Testamento más conocido que ese. Y ese pasaje, pues por lo menos nos debe comenzar a mostrar algo. Él dice, y sabemos. O sea, Pablo va a sacar a la luz algo que él cree, algo que él conoce, algo que él sabe por revelación de Dios a su vida y que todo cristiano debería saber. ¿Y qué es lo que debería saber? Que los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas y todo lo que él viene escribiendo en los versos anteriores, a los que aman a Dios les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? Pablo ve en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, que Dios usa todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que enfrentamos en esta vida para un bien en nosotros. Y deberíamos saberlo. Esas cosas usted debería saberlas. Sus debilidades, sus luchas, sus pruebas, sus angustias, las bendiciones que usted recibe, todo eso está dirigido, ordenado, para que tenga el propósito de actuar para bien en su vida.
A veces los cristianos no saben eso. Entonces, sufren porque viene una situación y no saben por qué vino esa situación. Se escandalizan, murmuran, se quejan, porque en últimas no entiende que la mano del alfarero está usando esa situación para hacer algo bueno para nuestra vida. ¿Sí? Entonces Pablo quiere terminar con ese tipo de verdades que en últimas traen consuelo y traen seguridad. ¿Sí? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? Alguien decía, Dios actúa de manera incesante, enérgica y consciente en las situaciones que vivimos para trabajar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces hay que mirar más allá de lo que vivimos, hay que mirar más allá de las personas, hay que mirar más allá de las circunstancias actuales que estamos pasando en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo. Y hay que ver que Dios está ahí haciendo algo en mi vida en eso. Y que si yo pudiera, por la gracia de Dios, entender esto que Pablo está diciendo, yo podría agradecerle al Señor y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer para mi bien espiritual. ¿Sí? Ahora, es bien importante y como un paréntesis, decir que es aquellos que aman a Dios. ¿Sí? Eso es una limitación. O sea, esto usted no lo puede decir a cualquier persona. Porque se encuentra un incrédulo que está pasando un sufrimiento y usted le dice, no, pero sopórtelo. Lo que nos sucede nos ayuda para bien, no a todo el mundo. Esto tiene unos límites. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las situaciones le ayudan para bien. ¿Sí? Todas las situaciones tienen un propósito. Este pasaje no es un optimismo universal. No, esto es una verdad exclusiva de la iglesia, de los hijos de Dios, los que son llamados conforme a su propósito. A ellos sí se les puede asegurar, enseñar y enfatizar que todo lo que viven es para su bienestar y para el propósito de Dios en su vida. Al impío no. La persona que no ama a Dios, no cree en Cristo, no busca agradarle, ¿sí? Hasta las mejores cosas que pueden suceder en su vida pueden ser para mal. Dice Proverbios que la prosperidad de ellos les echará a perder. Usted, el impío, comienza a enriquecerse, a prosperar, a tener éxito y fama en este mundo. Aún eso que parece bueno a nuestros ojos, por lo que él no es parte del propósito de Dios, eso puede ser causa de su ruina, de su miseria, de su juicio. Pero es diferente a los que aman a Dios. Ahora la gran pregunta, entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Pablo va a decir más adelante, dice, esto es, ¿sí? Él va a explicar quiénes son estos que aman a Dios. Esto es los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Según lo que está diciendo Pablo, son los que Dios conoce de antemano, que Él predestina, que Él llama por el Evangelio y que su propósito con ellos es que ellos sean hechos, conformados, moldeados, transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Esos son los que aman a Dios, los creyentes, los salvos, los predestinados, los que Dios está operando en ellos para cumplir ese gran propósito de tener muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús. Ahora, hermanos, yo quiero que entendamos el verso anterior también con este. Cuando Dios dice que nos ayuda para bien, ¿qué es para bien? Para bien es que tenga mejor economía. Para bien es que tenga más tranquilidad, una mejor situación familiar. ¿Qué es que todas las cosas me ayudan para bien conforme a su propósito? Bueno, según lo que viene diciendo Pablo, es que todo me ayuda para bien cuando eso que me está sucediendo forma algo más de Cristo en mi vida. Me hace pensar más como Cristo. Me hace vivir más como Cristo.
Me hace responder ante los desafíos de la vida como Cristo. Eso es que me ayuda a bien. Entonces por eso Dios permite la debilidad, los sufrimientos, las pruebas, las adversidades, las personas difíciles, las angustias de la vida, porque de alguna manera Dios sabe que todas esas circunstancias pueden hacerme más semejantes a Cristo. Me pueden hacer como Él es paciente, me pueden hacer como Él es manso, me pueden hacer como Él es humilde, me pueden hacer como Él es amoroso, me pueden llevar a hablar, a vivir y a expresar a Cristo en todas esas dinámicas. ¿Por qué? Porque en últimas, hermanos, es el propósito de Dios. Entonces, a veces no solo tengo que preguntarme por qué Dios permite eso, sino cómo eso ayuda en mi vida espiritual para que yo sea como Cristo. Cómo eso me hace más semejante a Él. Cómo eso me hace y me permite representarle a Él en esta situación. ¿Sí? Entonces, hermanos, nuestro mayor bien es ser como Cristo. Ese es nuestro propósito eterno. Esa es la gloria, esa es la belleza de un cristiano. La belleza de un cristiano, hermanos, no está ni en su casa, ni en su carro, ni en su cuenta bancaria, ni en su físico, ni en sus dones, ni en sus talentos, ni siquiera en el ministerio que él hace en la iglesia. La belleza de un cristiano es cuánto él se parece a Cristo. Cuánto Él es como Cristo, cuánto Él expresa a Cristo, cuánto en las situaciones difíciles se ve Cristo en Él. Eso es realmente nuestra verdadera gloria. Lo demás, como alguien decía, maquillaje. ¿Sí? La verdadera gloria es cuánto Dios ha formado a Cristo en mi vida. Ahora, Pablo va a comenzar a enumerar, como les decía al comienzo, 5 grandes verdades que acompañan la vida de estos que son llamados a este propósito, que acompañan la vida de aquellos que son apartados para ser semejantes a Cristo. Y él da como una serie de 5 grandes verdades. Alguien decía, son como un collar de 5 grandes perlas que acompañan y traen seguridad a aquellos que aman a Dios. En este contexto, aquellos que son llamados para ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo Jesús. Mire cuáles son esas verdades. La primera es, verso 29. Porque a los que antes conoció. El conocimiento anticipado, la presencia de Dios. ¿Qué va a mostrarnos Pablo en estas verdades? Bueno, que el propósito y el plan que Dios tiene con estos hombres que le aman, que están apartados para ser semejantes a la imagen de su Hijo, el propósito de Dios con ellos tiene grandes verdades que sostienen ese propósito, que no son solo verdades, son hechos en Dios. Y como decíamos, hermanos, son hechos que nos deben traer a nosotros seguridad. ¿Por qué? Porque son la base de nuestra salvación, son la base del propósito de Dios y son la base de nuestra esperanza futura. Y recuerde que Pablo quiere cerrar con eso, trayendo seguridad a nuestros corazones. Hermanos, si pensaba yo que para un mensaje de final de año, eso es un gran mensaje, ¿sí? Porque estas son verdades que traen de alguna manera solidez a nuestro conocimiento de Cristo y del Evangelio. Entonces la primera verdad es que Él, aquellos que predestinó, aquellos que amó, aquellos que llamó, a ellos los conoció. ¿Qué significa? Bueno, significa que Dios conoce anticipadamente y de antemano todas las cosas. Eso es omnisciencia o presciencia también. Antes de que todo llegara a existir, antes de que todo llegara a suceder, antes de que cada criatura habitara en esta vida y tomara cada decisión que toma diariamente, ya Dios lo sabía. Los salmos llegan a asegurar que todas nuestras cosas ya están escritas en los libros de Dios. Que antes de que hablemos ya Dios sabe lo que hemos de hablar. Que antes de que decidamos, ya Dios conoce nuestros caminos. Por eso Él puede decir que no habían nacido los 2 muchachos
pero había amado a Jacob y había aborrecido a Saúl. Él ya los conocía. ¿Sí? Como nos conocía a nosotros, a cada uno anticipadamente. Entonces, eso hace que al Dios conocer anticipadamente todas las cosas, Él sabía. Él sabía cuando Cristo viniera, la obra que Cristo hiciera. Él sabía quiénes iban a responder con fe al Evangelio. ¿Sí? Para Dios no es algo nuevo. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Nosotros no sabemos quiénes sí, quiénes no. Nosotros debemos predicarle a todas las personas. Pero Dios sabe cómo las personas van a responder. ¿Sí? Ahora, otro aspecto de este antes conoció, que es bien importante. Unos comentaristas decían, no solo expresa un preconocimiento completo, perfecto y pleno de todas las cosas, sino también expresa una relación personal de cuidado y de afecto. Alguien decía como el que antes conoció en un sentido de amor. ¿Sí? Estos que son parte de su propósito, no solo Él los conocía, sino que en ese conocimiento les amó. Les vio, puso su atención en ellos. Y eso, hermanos, eso es maravilloso, ¿no? Comenzar a pensar que nosotros, al ser creados y a ser salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, eso no fue un evento solamente de un día cuando me predicaron, no solamente fue un evento, un proceso mientras Dios atrajo a mi corazón por el Evangelio, sino que antes de ese proceso, en los albores infinitos de la eternidad, ya Dios nos tenía en su corazón. Ya Dios pensaba en nosotros. Ya Dios nos había amado. Por eso la Biblia dice, con amor eterno te amé. Eso es maravilloso, ¿no? Eso debe traer, hermanos, seguridad y estabilidad a nuestro corazón. Porque a veces nosotros pensamos porque pasa cierta situación o porque pasa aquello, como si Dios no supiera. Como si Dios no nos conociera. Como si Dios se desentendiera de nosotros. Pero aunque la comparación, hermanos, es bien limitada, bien pequeña, es apenas una ilustración. Usted sabe que su esposa está embarazada. Y tal vez el niño no tiene 2, 3 meses, 4 meses, pero en su corazón usted ya comienza a crear un vínculo con ese bebé. Usted ya comienza a comprarle la ropa, usted ya comienza a adecuarle el cuarto, usted comienza a preparar todo, porque aunque él no ha nacido, su corazón ya está íntimamente ligado a ese bebé. Bueno, es una comparación, ¿no? Pero Él desde la eternidad nos conoció. Desde la eternidad nos amó. ¿Sí? Y no solo eso, esa es la primera gran verdad. Él desde antes nos conoció. Y también, hermanos, piense eso. Al Él antes conocernos, podemos decir que nada en nuestra vida es casualidad. Se pudo haber pensado, no, fue la equivocación de mis papás. No. Me pasó esto de niño, me pasó esto en juventud, esto, no. Detrás de todo, Dios tenía un propósito. Y Dios iba orquestando las situaciones para que aquello que Él había planeado en Cristo Jesús para nosotros se llevara a cabo. Entonces, a los que antes conoció. Pero ¿qué más dice ahora Pablo? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Significa dar un destino anticipadamente. O sea que aquellos que Él amó, obviamente en Cristo Jesús, desde la eternidad, a ellos Dios también determinó darles un propósito. Ellos no habían nacido. ¿Sí? Es más, esta es la hora que tal vez somos creyentes y todavía no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso es lo interesante estudiar estas cartas. Porque estas cartas nos comienzan a mostrar qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces ahora Pablo nos dice que Él les dio un destino, los predestinó. Quiere decir que ese propósito, que obviamente como lo estamos viendo es que ellos lleguen a ser semejantes a Cristo y compartir por toda la eternidad la gloria con Cristo, ese es nuestro futuro. Es como si Dios hubiera dicho, a estos en mi Hijo los conocí. Y a estos en mi Hijo los predestiné. Ellos están apartados para un propósito glorioso, sublime, que hace parte
en un sentido de mi gran proyecto, el reino de los cielos. Hermanos, cuando estas verdades comienzan a tomar peso en nuestro corazón, nosotros nos estamos dando cuenta que en esta vida todo es pasajero. En esta vida todo es pasajero. Porque en últimas, aquí como leía alguien al comienzo de la reunión, estamos de paso, somos peregrinos y advenedizos. Porque nosotros tenemos un futuro, una esperanza, una gloria, algo que nos espera, ¿sí? Y eso lo determinó Dios mismo. Y esto es importante, hermanos, quien no solo lo planea, sino que es aquel que tiene el poder para cumplirlo. Si no solo dijo, voy a hacer esto, a ver si sucede. Eso no sucede a nosotros, que planeamos, hacemos una agenda y vienen los días y nada se cumple. Pero no con el Señor, Jehová de los ejércitos, no con el Dios creador. El que dijo y como dijo, así va a ser hecho. Hermanos, no importa, y eso es importante, no importa las aflicciones de la vida, los sufrimientos de la vida, las contradicciones que vivimos por el pecado, por el mundo, por el diablo, lo que Dios ha dicho que Él va a hacer con aquellos que Él ama, se va a cumplir. Están destinados, están apartados y destinados para eso. ¿Sí? Entonces, primera verdad, antes los conoció. Segunda verdad, los predestinó. Y tercera verdad, dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos llamó. Ese llamado implica ese momento o esos tiempos en la historia donde Dios comienza a traer a aquellos que Él conoció, predestinó por medio de su evangelio. Es ese llamado que trae la palabra de Dios. Es ese llamado que vino a nuestra vida a través del evangelio de Jesucristo. Y es ese llamado donde comienza de alguna manera a encarnarse y a hacerse visible quiénes son los que son predestinados y apartados en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos conoce, Dios nos predestina y en el tiempo, según su buena y perfecta voluntad, Dios comienza a llamarnos por su palabra. Entonces, la mejor manera de saber cuál es una persona que ha sido predestinada y conocida por Dios es cuando esa persona comienza a responder al evangelio y al llamado de Dios por su palabra. Esa sería la tercera verdad. Todos aquellos que Dios conoció en algún momento del tiempo, la palabra comienza a llegar, los oídos comienzan a abrirse y el corazón se doblega a la fe por el evangelio en Cristo Jesús. Dice, y a estos también llamó. Y a los que llamó, ahí comienza Romanos 2, 3, 4 y 5. A estos también, ¿qué? Justificó. Y como los hermanos seguramente lo han venido estudiando, al Dios llamarnos a través del evangelio y las personas responder por fe en el evangelio, lo primero que Dios hace como fruto de la fe y de lo que hizo Cristo en la cruz es la justificación. ¿Y qué es la justificación? Que Dios declara al hombre que era pecador y que era culpable, lo declara inocente, justo, basado en los méritos de Cristo Jesús. Eso es Romanos 3, ¿no? Eso es Romanos 4, eso es Romanos 5. Entonces Pablo está diciendo que la justificación y el llamado están vinculados a otras verdades anteriores, a la predestinación y al preconocimiento de Dios. Ahora en el verso 30, él añade, y a los que justificó, a estos también glorificó. De alguna manera Pablo pone estos 5 eslabones, desde la eternidad, en el preconocimiento de Dios, hasta la eternidad, en la glorificación futura de los hijos de Dios. Y todos estos son actos divinos. Dios nos conoció, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Ahora lo interesante, hermanos, que muchos leen en este pasaje es la manera como Pablo usa el tiempo hablando de la glorificación. Él habla de la glorificación como un acto pasado, ¿sí? Lo que llegaría a ser algo misterioso porque no ha sucedido. Alguien decía lo siguiente:
Esta palabra expresada en este tiempo es lo que podríamos llamar un pasado profético. Pablo está hablando de algo que va a suceder, pero lo habla como si ya sucedió. ¿Sí? Algunos teólogos usan ese término, pasado profético. Cuando Dios se refiere a un evento que no ha sucedido, pero para Dios es un hecho. Y que la Biblia lo anuncia en términos de seguridad, pero que abarca un futuro. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Así como Pablo asegura que Dios nos conoció, que Dios nos predestinó, que Dios nos ha de llamar por el Evangelio, también Pablo asegura que Dios nos ha de glorificar. ¿Qué quiere decir eso? Para Pablo había una completa y plena seguridad de que aquel pueblo que Dios amó, que Dios habría de redimir, sería el mismo pueblo que habría de ser glorificado juntamente con Cristo. Para Pablo esos son eventos seguros, son verdades solemnes que deben estar en nuestro corazón. Sí, a veces nosotros creemos que Dios nos salvó, pero también debemos creer que aquellos que Él salvó también los va a llevar a la gloria. Debemos tener esa seguridad, por eso Pablo habla así en otros pasajes. El que comenzó la buena obra en vosotros, Él la terminará. Podríamos decir a la luz de estos pasajes que todos los que Él salvó, los amó desde la eternidad. Y todos aquellos que Él amó desde la eternidad, les espera la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Y Pablo quiere traer esa seguridad, hermanos. Esa seguridad que a veces, en medio de las dificultades, uno a veces, cuando uno está lidiando con uno mismo, hermano, con sus luchas, con su pecado, con su carácter, o cuando está lidiando con otros cristianos por su inmadurez, o cuando uno está lidiando con situaciones en la iglesia, parece que estas verdades como que se disipan de nuestro corazón. Pero piense, si usted es un hijo de Dios, piense que la obra que Dios comenzó en usted la va a terminar. Piense que aún el más pequeño de los hijos de Dios va a terminar en la gloria con Jesucristo. Porque el que comenzó la obra la va a terminar. Una obra completa, una obra que tiene unas grandes verdades que sí, en un sentido son grandes hechos en Dios que han de suceder en la consumación de los tiempos. Ahora, Pablo, para enfatizar estas verdades, hermanos, y traer ese consuelo y esa seguridad que quiere dejar en nosotros, él va a hacer ahora 5 preguntas. Primero él comienza con 5 grandes verdades. Presciencia, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Ahora él va a hacer 5 preguntas. Dice en el verso 31, preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir eso? Preguntas que tienen respuesta obvia, que en sí no están escritas para que nosotros nos preguntemos, sino para que concluyamos cosas que son verdades en Cristo, en Dios, en la palabra. Y él dice, primera pregunta, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La primera pregunta es esta. ¿Qué vamos a decir a esto, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues, ¿cómo que Dios es por nosotros? Pues es que fue Dios quien nos conoció, fue Dios quien nos predestinó, fue Dios quien nos salvó, fue Dios quien nos llamó, fue Dios el que nos va a glorificar. Si es Dios que está haciendo eso, ¿quién se va a oponer a eso? ¿Quién va a luchar contra eso? ¿Quién va a resistir a eso? Si Dios, mire esa pregunta, es por nosotros. Por eso es lo que Pablo venía diciendo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de ellos. Ahora, obviamente hay personas que están contra nosotros. Están contra situaciones que están en contra suyo, aparentemente. Personas que están en contra suyo, aparentemente. ¿Sí? Pero lo que a veces el mundo, nuestros enemigos, el mismo diablo no sabe,
es que cuando esas cosas se ponen en contra de nosotros, el Dios que está a favor de nosotros usa esas cosas para producir lo mejor en nosotros, que es Cristo. Ellos, como dijo alguien en los días de José, ellos planearon eso mal para mí, pero Dios lo usó para mi bien. Porque Dios está por nosotros. Entonces, como Dios está por nosotros, Él puede usar a veces las peores situaciones. Puede usar la crítica injusta, puede usar la murmuración, puede usar el desprecio, el odio de otras personas para lo mejor en nosotros. Para que Cristo sea formado. Entonces, eso es algo que debemos recordar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? ¿Quién se va a oponer a que Dios me transforme, me santifique, me lleve a la gloria? ¿Sí? Si el Señor del universo, el Rey, el Todopoderoso, ¿quién pudiera enfrentarse contra Él? ¿Sí? Hermanos, si estas verdades deben traer seguridad, estas verdades deben traer confianza. Estas verdades nos tienen que aprender, ayudar a enfrentar la vida de manera diferente. Dios está con nosotros. Los salmistas decía, entonces no temeré. ¿Se han leído esos versículos? Como Dios está por nosotros, entonces no temeré lo que me pueda suceder. No temeré malas noticias. No temeré mis adversarios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ahora, diferente es cuando Dios está contra nosotros. Como le sucede al impío. Como le sucede al impío. Pero el creyente, hermano, el creyente es amado, predestinado, llamado, está siendo transformado y le espera la gloria. O sea, Dios está a su favor. Dios está con él. Dios le está ayudando. Entonces, hermanos, a veces uno no sabe qué va a hacer el próximo año. Uno no sabe qué va a hacer el trabajo. Uno no sabe qué va a pasar con la familia. Uno no sabe, sale de la casa y uno no sabe qué se va a enfrentar en la calle. ¿Sí? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de inseguridad, de inestabilidad. Las personas no saben ni a qué aferrarse. El creyente no. El creyente tiene la seguridad de que Dios está con él. El creyente tiene a alguien a quien acudir, en quien refugiarse, en quien esperar. El creyente sabe que aún en las situaciones más adversas, si Dios está con él, él puede enfrentar eso. Y sacarle lucro a esa situación. Y conocer más a Dios. Experimentar más a Cristo. ¿Sí? Ahora la siguiente. Entonces recuerda esa pregunta. ¿Quién contra nosotros? Segunda pregunta. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Pablo dice, mire, Él no escatimó, sino Él nos dio lo que más amaba. Nos dio a su propio Hijo. Y no lo dio de cualquier manera, lo dio de una manera sacrificial. Su Hijo se entregó, sufrió por nosotros, pagó nuestro pecado en la cruz. Y si Dios nos dio lo que más amaba, mire la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Obviamente, hermanos, ese todas las cosas no es una referencia a lo que dicen, por ejemplo, los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Que si usted ahora tiene a Cristo, entonces Dios le va a dar todo lo que usted quiere. Dinero, casas, salud. Eso no es. Toca verlo en el contexto. ¿Y en el contexto qué es? Miren esto. Si Dios me dio a su Hijo para salvación, para santificarme y para llevarme a la gloria, ¿cómo Él no va a proveer todo lo que yo necesito para ese propósito? Esa es la idea. Todas las cosas que yo necesito para llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Todas las cosas que yo necesito para enfrentar las situaciones que debo enfrentar. Todas las cosas que yo necesito para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Todas las cosas que yo necesito para vivir en la vida y en la piedad. Esas son todas las cosas. ¿Sí? Entonces usted se va a dar cuenta que usted va a enfrentar situaciones donde usted necesita fe, necesita paciencia, necesita amor, necesita dominio propio.
Necesita mansedumbre ante una situación, ante una persona. Necesita una gracia particular para llevar a cabo un trabajo espiritual en la iglesia, hacia los perdidos. Bueno, aquel que nos dio a su Hijo, en su Hijo también nos hizo ricos. Y en su Hijo también nos dio la suficiencia para tomar de Él todo lo que necesitamos para enfrentar los desafíos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos en Cristo una riqueza, una abundancia y una plenitud, la cual somos llamados a conocer y a disfrutar. ¿Sí? ¿Cómo no nos dará también con Él, ¿no? Con Cristo, todas las cosas? Entonces usted piense que cuando Dios lo desafía en las circunstancias, en las pruebas, Él está también dispuesto a darle en Cristo todo lo que usted necesita. Hermanos, qué preguntas tan importantes, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a pasar por esto? ¿Voy a necesitar de esto? Bueno, todo lo que usted necesita, todo está en Cristo. Y o sea que Cristo no es solo la gran provisión para salvación. Cristo también es la gran provisión para el sustento diario de nuestros desafíos. Eso es bueno saberlo. Y eso es bueno entenderlo. Y más bueno vivirlo. Más bueno vivirlo, porque a veces lo entiendo, pero cuando viene la situación se me olvida. Cuando viene la situación no acudo a Él. No le busco a Él. Quiero enfrentar las situaciones solo, y ahí solo sí. El Señor dijo, alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero Pablo de alguna manera había entendido y seguramente había experimentado que en los muchos desafíos de su vida, Cristo tenía la provisión necesaria para poder Él vencer. Ahora mira la tercera pregunta, dice ahí en el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo como que nos quiere situar en un tribunal y nos quiere decir, bueno, ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Quién se va a poner por fiscal de aquellos que Dios escogió? ¿Sí? Hermanos, si nosotros a veces tenemos que enfrentar a veces la acusación, ¿no? A veces la acusación de nuestra propia conciencia, ¿no? Que nos acusa. La acusación a veces de otras personas. Es que usted no merece, es que usted ha hecho, es que usted vivió, es que usted, ¿quién es usted? ¿Qué hizo? Y también a veces tenemos que escuchar la acusación frecuente del maligno, que dice la palabra que él es el acusador de los hermanos. Ese es su trabajo. Entonces, ante esas acusaciones, ¿qué podríamos decir? Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, fue Dios el que nos dijo inocentes. Fue Dios el que dijo, ya pagaron por usted. Fue Dios el que dijo, te perdoné. Ante eso, ¿qué podemos decir, hermanos? Si es que Él es el juez. Si es el que tiene el poder para juzgarnos, condenarnos y lanzarnos al fuego eterno. Y Él nos dijo, estás perdonado. Estás exonerado. Como nuestros hermanos leían en la cena, consumado es. Todo el acta, todo el decreto, todos tus pecados, todos los que han salido a la luz y los más secretos, todos fueron cargados por mi Hijo. Si Dios nos justifica, ¿quién va a acusarlos? Vamos a entender estas cosas, es entender el Evangelio. Y entrar en lo que se ha llamado la seguridad del Evangelio. Porque qué triste es ese Evangelio que le predican a algunas personas donde les dicen, hoy son salvos, pero tenga cuidado porque mañana pierde esa salvación. Entonces, como alguien decía, si la salvación dependiera un 1% de nosotros, la perderíamos. Gracias a Dios no depende de nosotros. Gracias a Dios fue Cristo quien cargó
nuestros pecados. Y fue por Él que Dios nos ha declarado justos, inocentes. Entonces, cada vez que venga la conciencia a acusarnos, porque hay muchas cosas en nosotros que todavía dan lugar a que nuestra conciencia se sienta pesada. Cada vez que venga esa acusación, recuérdese el Evangelio. Recuerde que Cristo murió por usted. Recuerde que no son sus justicias las que lo hacen justo delante de Dios. Recuerde que es la justicia de Cristo. Recuerde que no es su perfección, es la perfección de Cristo. Recuerde que no es su santidad, es la santidad de Cristo. ¿Sí? Ahora, no solo sigue diciendo eso, mire, y él va como a profundizar un poco más en esto. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Sí? Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién es el que condenará? Mire la respuesta que Pablo da. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Yo no sé si ustedes a veces sienten ese temor, ese miedo de en algún momento por sí mismo alejarse, ¿no? Por sí mismo apartarse del Señor, por sí mismo pecar, por sí mismo... Y definitivamente es un temor en un sentido sano. Pero hermanos, como Pablo aquí nos va a mostrar, la salvación y la seguridad de esa salvación recae sobre una roca mucho mayor que nosotros mismos. ¿Y recae sobre quién? Sobre Cristo. Y la obra completa de Cristo, que comienza ¿dónde? Dice, Cristo es el que murió. Es por eso, hermanos, que no somos condenados. Es por eso que no recibimos el pago justo de nuestros pecados, porque Él murió. Pero no solamente eso. Dice, más aún el que también resucitó. La resurrección es la victoria, el triunfo y la seguridad de que Dios ha aceptado el pago de nuestros pecados. Entonces, aquel que murió no solo murió, también resucitó. Pero Pablo no queda ahí, sino que dice... El que además está a la diestra de Dios. O sea, aquel que murió, resucitó, ahora está sentado en un trono alto y sublime. Ahora se le ha entregado toda autoridad y todo señorío. Pero no solo eso, hermanos. No solo Pablo apunta a su muerte, su resurrección, su exaltación, sino que además de eso, Pablo añade algo más. Dice ahí, y el que también intercede por nosotros. Hermanos, estas verdades, de verdad que estas verdades son maravillosas. No solo Cristo murió, no solo Cristo venció la muerte, no solo Cristo ascendió a la gloria, sino que hay un oficio que Él actualmente sigue haciendo a favor de los que Él ama. Él intercede por nosotros. Decía, creo que era Robert Murray M'Cheyne, que Él pudiera enfrentar millones de enemigos si Él pudiera escuchar con sus oídos las oraciones constantes de Cristo por Él. Y Él decía, lo cierto, imagínese usted en su cuarto pasando una lucha y usted comenzará a escuchar las oraciones de Cristo por usted. Señor, guárdalo. Él orando a su Padre, Padre, guárdalo, fortalécelo. No dejes que la fe le falte, no dejes que se desanime, no dejes que se escandalice. Ayúdale, dale gracia, Padre. Imagínese a Cristo orando por usted. Y usted escuchando esas oraciones. ¿Sí? ¿No sería algo que le daría a usted aliento? Bueno, aunque no lo escuche, sucede, hermanos. Aunque no lo escuche, Cristo ora por usted. De manera personal, de manera particular. Él conoce sus luchas, sus pensamientos, sus debilidades, sus pecados. Y Él está ahí a favor de nosotros orando. Diaria y constantemente por nosotros. Eso hace, hermanos. Muchas veces no lo hemos abandonado, muchas veces no nos hemos escandalizado, muchas veces no hemos vuelto atrás. Es por esas benditas oraciones. Esas benditas oraciones nos han sostenido. Ese bendito Salvador y sumo sacerdote que intercede por nosotros. El que trae estabilidad a nuestra vida. Y como cuando usted tiene un hijo enfermo, cuando su hijo está más mal, es que usted está más preocupado por él. ¿Sabes? Cuando nos sentimos más mal, más desanimados, más débiles.
ahí es donde seguramente las oraciones son más fervientes por nosotros. Piense eso. No importa lo que venga, Cristo ora por nosotros. Cristo nos ama. Cristo nos cuida. Cristo está a favor nuestro. Qué bendita seguridad, ¿no, hermanos? Qué bendita seguridad, ¿no, hermanos? Siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué pregunta, no? Dice la quinta. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Esta última pregunta, hermanos, va a traer el desarrollo final del pasaje y las conclusiones que Pablo va a dar. Pablo está preguntando, a ver, ¿qué podemos poner en medio entre nosotros y nuestro gran Señor que nos ama profundamente? ¿Qué nos puede separar de ese amor? ¿Qué nos puede alejar de aquel que estuvo dispuesto a darlo todo, que venció y que intercede por nosotros? Ahora Pablo va a dar una lista de asuntos, que no es una lista exhaustiva, pero que de alguna manera Pablo lo que va a hacer es resumir. Puede ser muchos de nuestros adversarios, puede ser muchos de nuestros temores, y puede ser de algunas cosas que nosotros de alguna manera podríamos llegar a pensar que eso nos puede alejar de Dios, lo cual es falso y equivocado. Entonces él va a enumerar, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Hermanos, ¿saben que Pablo está escribiendo esta carta? Algunos estudiosos dicen que más o menos por el año 50 y algo, casi 60. Quiere decir que unos pocos años después, hermano, la situación política de la iglesia en Roma iba a cambiar drásticamente. Porque iba a surgir un emperador loco, esquizofrénico, pervertido, que en sus desvaríos él iba a emprender una persecución contra la iglesia que no había vivido la iglesia todavía, Nerón. O sea que esto que Pablo va a decir, de alguna manera yo cuando estudiaba la carta a los romanos entendía que Dios iba a preparar esta iglesia para enfrentar, hermanos, los cristianos iban a ser quemados con antorchas vivas, iluminando el Coliseo. Ellos iban a ser entregados a las bestias, a los leones. Ellos iban a ser crucificados, decapitados, asesinados de manera cruel e injusta. Y la pregunta es, ¿será que la tribulación o la angustia o la persecución los iba a apartar de Cristo y de su amor? Hace poco nosotros fuimos testigos, hermano, de un acto terrible, ¿no? La muerte tal vez uno de los mejores apologistas de nuestro siglo, Charlie Kirk. Hermanos, y alguien comentaba viendo esa escena tan terrible, que lo único que puede hacer la muerte para un verdadero cristiano es acercarlo más a Jesús. Es llevarlo a la gloria. Es hacerlo heredero de las recompensas de aquellos que mueren por Cristo. Entonces la persecución, el sufrimiento y la angustia en un verdadero hijo de Dios puede producir y produce, como lo decían los versos anteriores, en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, aún las peores, hermanos, es que hay una imagen en el Apocalipsis cuando usted está estudiando y Juan comienza a ver una multitud de gente vestida de lino fino que ha sido lavada por la sangre del Cordero, y en esa conversación entre el ángel y Juan surge la pregunta, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y la respuesta es, estos fueron los que fueron lavados por la sangre del Cordero y pasaron por la gran tribulación. O sea que después de pasar por ese tiempo de gran sufrimiento, algunos fueron decapitados, dice ahí, algunos fueron muertos, dice ahí, lo que les esperó después de esa experiencia cruel es la gloria, es el trono, es la recompensa. Dice que tenían coronas. ¿Sí? Entonces, hermanos, para los hijos de Dios, la tribulación, la angustia, la persecución no necesariamente es algo que los aleje de Dios. Es más, si usted es un cristiano piadoso, que mantiene una buena relación con Cristo, aún tal vez usted no sufra la persecución que han vivido algunos hermanos, pero tal vez
en esas pequeñas medidas cuando el Señor nos permite sufrir, ser avergonzados, ser perseguidos, tal vez son los momentos donde experimentamos una mayor comunión, una mayor intimidad, un mayor disfrute de Cristo y de su gracia. ¿No le ha pasado a usted eso? Que tal vez los tiempos, yo puedo decir eso, ¿no? Tal vez los tiempos más lindos que yo he tenido con Cristo es los tiempos que más he sufrido. Porque el sufrimiento me lleva a orar, a llorar, a doblegarme como nunca lo había hecho. Entonces, gloria a Dios por el sufrimiento. Gloria a Dios por la prueba. Gloria a Dios por la angustia que en vez de alejarme del amor de Dios, permite que yo experimente más su cuidado. Estos días, hermanos, nosotros hemos pasado como iglesia una cantidad de luchas que yo decía, uy, toca como enumerarlas y todo. Cosas que, de verdad, hermanos, es una cantidad de cosas. Y alguien me decía, hermano, pasando esta situación de salud familiar, he visto tanto el amor de Dios. Otra persona me decía, hermano, con la pérdida de este familiar, he visto tanto el amor de Dios. Entonces, cosas que para otras personas, ¿sí?, para un hijo de Dios que ama a Dios, tal vez en los momentos donde él experimenta mayor amor, mayor cuidado, mayor provisión. Dice ahí, miren lo que sigue enumerando Pablo, dice persecución, dice o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas estas palabras están relacionadas con persecución. Vamos, ellos iban a ser estos cristianos a los que se les escribe, y algunos otros ya lo habían pasado. Ellos por Cristo habían pasado hambre. Habían perdido sus tierras, sus trabajos, sus familias. Habían pasado necesidad. La iglesia del primer siglo pasó mucha persecución. Entonces hubo mucho pobre, mucha viuda, mucho huérfano, ¿sí? Mucha situación triste. Pero hermanos, pudiéramos aparentemente pensar que una persona que está pasando pobreza, necesidad, escasez, Dios la abandonó. ¿Sí? Porque esa es la manera como nosotros naturalmente pesamos las cosas. Pero ¿saben qué dice las Escrituras? Que a veces Dios permite a los pobres para que sean ricos en la fe. ¿Sí? La persona a veces pobre, a veces tiene que orar por un almuerzo, por un desayuno, por un trabajo, por un diario. Él no tiene la cuenta. Él no tiene la capacidad de tener ahorros, estabilidad. Y a veces eso le permite conocer más a Dios como su Padre, su proveedor. Le permite tener una mayor fe, una mayor relación. ¿Sí? Entonces dice ahí Pablo, ¿hambre? Pablo había pasado hambre, hermanos. Pablo había pasado desnudez, peligros, espada. Todos esos eran palabras asociadas a la persecución que habría de vivir la iglesia, hermanos. La iglesia habría de vivir hambre, no porque no tuvieran la capacidad de trabajar, sino porque iban a ser despojados. Pero nada de eso los alejó del amor de Dios, ni los alejará, ni nos alejará. Dice, o peligro, o espada. ¿Sí? Entonces ellos iban a sufrir la violenta reacción de los soldados. Como verdugos, muchos de ellos iban a morir. Pero Pablo llegaba a pensar, ni los peligros, ni las espadas. De alguna manera, ni la muerte. Como decíamos ahorita, hermanos, nosotros debemos saber que la muerte, lo único que puede hacer con un creyente es mandarlo a la presencia del Señor. Mandarlo a descansar de sus obras. Librarlo de este mundo. Los que quedan tristes son los que quedamos. Pero ni la muerte, ni las crisis, ni las necesidades, nada de eso nos aleja del amor de Dios. Pablo introduce un versículo que es parte de un salmo, dice el verso 36. Como está escrito, y esas cosas que nos suceden, que a veces pasamos hambre, a veces pasamos vergüenza, a veces pasamos tribulación, a veces experimentamos la muerte, la enfermedad, son cosas que Dios ya había dicho que iban a sucederle a sus ovejas. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, era parte de las experiencias de los discípulos del Dios, de los discípulos de Cristo. Ellos de alguna manera en este mundo iban a ser contados como ovejas de mataderos en medio de todas esas situaciones. Pero miren la conclusión a la que Pablo llega ahí en el verso 37. Antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, todas estas cosas, la muerte, los peligros, las enfermedades, las situaciones, eso que nos podría desanimar, eso que podría traernos un pensamiento que Dios no nos amó, que Dios no nos salvó, que Dios no está pendiente de nosotros. Pablo dice, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad, hermanos, en todas las cosas. Y recuerden que esa lista que Pablo da es como una lista resumida. Pero póngale más cosas. En medio de esta lucha familiar, en medio de esta prueba de salud, en medio de esta prueba económica, en medio de esta prueba con mi hijo, en medio de esta prueba en la iglesia, en medio de todas estas cosas que a veces Dios me permite vivir, yo debo saber que en Cristo Jesús y en su amor yo puedo ser más que vencedor. Amén. Obviamente esto es, como dice, por medio de aquel. ¿Qué significa eso? Que si yo me aferro, como dice la palabra, si yo me arraigo, si yo crezco en Cristo, en medio de estas cosas yo puedo ser vencedor. Tal vez nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aquellos cristianos que ocupen mejores lugares en el reino del Señor, que tengan coronas más gloriosas, que ocupen posiciones de mayor autoridad, fueron los que experimentaron más estas cosas. ¿Y cómo llegaron ahí? Porque por medio de Cristo ellos pudieron vencer. Hermanos, nosotros deberíamos pensar que nuestra preocupación no es lo que viene, no es lo que hemos de pasar, no es nuestra situación económica, no es nuestra situación de salud. Nuestra mayor preocupación es poder estar en Cristo ante las cosas que vienen. Amén. Poder perseverar en Cristo ante las cosas que vienen. Cualquier situación, a veces nosotros experimentamos situaciones hasta pequeñas, ¿no, hermanos? Que sacan lo más débil de nosotros. Pero si estamos en Cristo, aún enfrentando situaciones de las más difíciles, podemos ser más que vencedores. Esta no es una confianza en nosotros mismos, hermano. Porque eso también es peligroso. La confianza en nosotros mismos es un gran engaño. Pero sí es una gran seguridad que podemos tener si nos aferramos al Señor. Por medio de Él podemos ser más que vencedores. Y mire cómo Pablo lo dice. Por lo cual estoy seguro. Mi hermano, yo leyendo estos pasajes, yo le decía, Señor, lléname a mí también de esa seguridad. Que Pablo habla con mucha seguridad, por lo cual estoy seguro. A Pablo no tiene dudas, ¿sí? A veces uno tiene dudas. A veces uno tiene temores. A veces uno tiene miedos. ¿Y qué va a pasar el próximo año? ¿Y será que me voy a morir? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Qué me va a pasar en Transmilenio? ¿Será que me van a robar? ¿Será que la gente vive llena de temores, hermano? La gente vive llena de temores. Y eso es lo que quiere hacer la palabra, quitar esos temores y poner nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. Dice Pablo, por lo cual, o sea, él concluye, después de hacer esa última pregunta, él concluye, por lo cual estoy seguro. Nosotros deberíamos concluir así, hermanos. No sabemos qué viene el próximo, no, ¿qué presidente va a quedar? No sabemos. ¿Vamos a vivir acá o nos vamos a ir para otro lado? ¿Me van a echar de la empresa o no me van a echar? ¿Sí? ¿Qué van a hacer mis familiares? ¿Qué van a hacer mis amigos? ¿Qué va a hacer la iglesia? No sabemos, hermanos. Pero hay cosas de las que sí tenemos seguridad. ¿De qué tenemos seguridad? Mire esa frase, hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte... Hermano, nosotros le tenemos tanto temor a la muerte. ¿Por qué le tenemos tanto temor a la muerte? Si usted es un hijo de Dios, no debería tenerle... Hermanos, yo cada vez tengo yo se los digo sinceramente, yo quisiera irme cada vez más con el Señor. Yo casi ya no tengo cosas en este mundo que me atraigan. Me preocupa hacer la voluntad de Dios mientras esté. Pero así que yo esté aferrado a esta vida, hermano, yo ya no estoy aferrado a esta vida. Yo no sé si es eso que decían los hermanos, que después de cierta edad usted como que piensa perderle el gusto a las cosas, ¿no? Hermanos, la muerte es la puerta que se nos abre a la vida.
Es la puerta que se nos abre a la gloria. Es la puerta que se nos abre a Cristo, a verle cara a cara, a estar con Él para siempre. ¿Por qué debemos temer a la muerte? Alguien me decía hace poco, es que murió siendo niño, de lo que lo libró Dios. Sufrimos los que quedamos, pero a descansar. ¿Sí? Entonces no pensemos, hermanos, que la muerte es un enemigo porque ya Cristo lo venció. Es un enemigo para los que no tienen a Cristo. Una sentencia para el hombre sin fe, pero para nosotros. Ni la muerte, pero tampoco la vida. Ay, porque es que vivir para estar sufriendo acá. Vivir para padecer, vivir por esa vida, el trabajo, la familia, los problemas, la iglesia. Hermanos, tampoco la vida nos aleja del Señor. Podemos vivir la vida en Cristo. Podemos vivir la vida con fe. Podemos vivir la vida haciendo la voluntad de Dios. Es más, podemos vivir la vida dando fruto para Él. ¿Sí? Entonces realmente, si estamos vivos, como decía Pablo, es porque es su voluntad. Si morimos, también es en Cristo morimos. Que sea lo que el Señor tenga. Si Él me quiere tener 10 años acá, gloria a Dios. Si me quiere tener 50, gloria a Dios. Si me quiere tener 1 año, gloria a Dios. Mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Dice Pablo, Pablo decía, estoy en estrecho, no sé qué sea mejor. Si quedarme o irme. Bueno, desde que esté Cristo en ambos, lo terrible es vivir sin Cristo, ¿no, hermanos? Terrible es vivir alejados del amor de Cristo. Pero vivir en Él es una gran seguridad. Entonces dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, y mira ahora lo que introduce Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Hermanos, Pablo usa ese lenguaje porque para los judíos, ellos tenían una cultura donde los ángeles eran como muy importantes, ¿sí? Para protección, pero también tenían ese tipo de superstición que habían cosas espirituales que podían afectar la vida de las personas. Y hay una idea que no es alejada del texto de las Escrituras. La Biblia nos habla de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. La Biblia nos habla que hay demonios y que esos demonios a veces están en categorías. Soldados rasos, príncipes, algunos con más poder entre ellos. Y a veces nosotros pudiéramos tener cierto temor a esa experiencia, ¿no? A esas realidades. Yo no sé qué pensaría usted si de pronto el Señor se le acercara y le dijera, Satanás te ha pedido para zarandear. ¿Sí? Que a veces vienen cosas contra nosotros que no son naturales, hermanos. Hay cosas que son espirituales. A veces usted mira una situación con una persona, pero dice Pablo que la lucha no es con carne y sangre, sino hay algo espiritual detrás de eso. A veces usted tiene una oposición, una lucha tremenda con un grupo de personas. Usted no se da cuenta que esas personas apenas son títeres de algo más. Sí, porque eso sucede. Pero dice Pablo, aunque existan ángeles, aunque existan demonios, aunque exista el mismo príncipe de las tinieblas, ni siquiera Él nos puede alejar de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Bueno, eso lo vemos en la historia de Job, ¿no? Que Satanás para tocar a Job tuvo que pedir permiso. Y lo pudo tocar, pero con límites. Tócale esto, pero hasta ahí no más. Ah, no, bueno, tócale esto, pero hasta ahí no más. Ah, no, pero bueno, toca, pero hasta ahí no más. O sea que, como decía Lutero, ¿sabe qué decía Lutero? Decía que Satanás es el cachorro de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Como cuando usted tiene un perro, un cachorro. Usted tiene un perro y usted lo tiene con un límite, el bozal. Usted le permite ir hasta donde usted. Así es el diablo, hermanos. El diablo no es soberano. El diablo no es omnipotente. Porque a veces nosotros ponemos en esa lucha a Dios con el diablo como si estuvieran en mismos términos. Quiere decir que cada vez que sucede algo, se permite algo, es porque Dios en su soberana lo quiere permitir para nuestro bien. Entonces, ni el diablo,
ni los demonios, ni su tía que hace brujería, ni su vecino que le puso la pata del gato detrás de la puerta. Nada de eso, hermanos, lo puede separar del amor de Dios. Ese amor es mayor. Hermanos, así se levantarán legiones de demonios contra nosotros. Nuestro Señor sentado en el trono es mayor. Que a veces uno escucha a los cristianos decir, hermanos, que los tiempos que vienen, los demonios que van a ser desatados, sí, todo eso va a suceder, pero el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nuestro temor debe ser a nuestro Señor, no al mal del mundo. Dice, vamos terminando. ¿Cómo vamos de tiempo? Es un pasaje lindo, ¿no? Muy rico. Y va uno muy resumido, ¿no? Cada cosa podría... Entonces dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces ahora Pablo incluye la historia. La historia presente, hermanos. Nada de lo que estamos viviendo, nada de las cosas que podamos pasar, nada de los tiempos. Nosotros vivimos tiempos difíciles como iglesia, ¿no? El mundo está en una apostasía terrible, una corrupción moral increíble. La maldad ha aumentado, la violencia, hermanos, una cosa que uno ve hoy en día, son cosas desastrosas, ¿no? La iglesia cristiana en muchos sectores apostatada, ¿sí? La gente sin temor de Dios. Hoy en día un hombre no sabe si es hombre, si es mujer, si es binario, ¿sí? No saben ni qué. Hoy hombres comportándose como animales, ¿sí? Cuidando animales como hijos. Es el tiempo que vivimos, hermanos. Pero ni siquiera el tiempo tan terrible nos puede apartar del amor de Dios. Ese amor de Dios es inconmovible. Ese amor es eterno e inalterable. O sea, Él no cambia. El mismo amor que Cristo tuvo, escúcheme esto, el mismo amor que llevó a Cristo a la cruz, lo sigue sintiendo por nosotros. Y lo sigue manteniendo por nosotros. Eso es una bendita seguridad, ¿no, hermanos? Nosotros cambiamos, porque a veces nosotros, hermanos, nuestro amor es así. ¿Cierto? Hoy a veces yo salgo de una reunión amando y al otro día ya ni oro. ¿Sí? ¿No somos así? Señor, yo voy a donde tú me envías y al otro día no quiero ni ir. Que nosotros somos así. Pero nuestra seguridad, escúcheme esto, hermanos, nuestra seguridad no está en nuestro amor, está en su amor. ¿Sí? No está en cómo usted ama a Dios, está cómo Dios lo ama a usted. Eso es lo que puede producir aún en nosotros amor verdadero. Entonces dice, ni lo presente, hermano, ni lo porvenir. ¿Qué viene para este mundo, hermanos? Cualquiera que lea el panorama profético de las Escrituras sabe que lo que viene no es bueno. Que los hombres irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. ¿Sí? Hermanos, pero aún viniendo lo peor, hermanos, nosotros podemos esperar siempre lo mejor de Cristo. Siempre lo mejor de Cristo. ¿Qué voy a hacer en 10 años? ¿Qué voy a hacer en 20 años? ¿Qué voy a hacer en 30 años si estoy? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis nietos? Bueno, yo no sé. Lo que sé es que el amor de Cristo va a ser inconmovible. De la manera que Él estuvo presente, lleno de su gracia para mi vida, lo va a estar para la siguiente generación y aquellos que han de creer. Y lo va a estar para la siguiente generación y para lo que ellos han de vivir. Así que, como decía el salmista, puedo enfrentar el futuro sin temor, sin miedo. ¿Qué voy a hacer cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Bueno, si sus hijos creen en el Señor, van a estar seguros. Porque van a tener a alguien que los ama mucho más que usted, que los cuida mucho más que usted. Ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo. Ese término alto y profundo eran términos que usaban los griegos en aquellos días para referirse a unas estrellas, algo tipo astrología. Los antiguos eran bien esotéricos, eran muchos dados a la superstición, ¿sí? Eso que el horóscopo, eso viene de esas culturas. Y de alguna manera Pablo está citando a dos tipos de estrellas
con su nombre. Lo alto era Ixoma y lo bajo era Catos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, él está usando el lenguaje supersticioso de la época, que la gente pensaba, como hoy en día, ¿no? Que las estrellas, la alineación de los planetas afectaba a la persona, la cultura, la cosecha. ¿Sí? Yo no sé si usted era de los que antes leía el horóscopo, ¿sí? O escuchaba al brujo. Así eran los paganos antiguos. Pero Pablo dice, miren, ¿sí? Porque a veces nosotros no somos tan esotéricos, supersticiosos, pero a veces el pronóstico del año. Este año va a pasar esto, este año va a pasar esto, esta época va a pasar esto, y usted como que se rige y su estado de ánimo está en eso. La economía está en esto, hermanos, ni eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Y Pablo termina diciendo esa frase final como abarcando todo. Ni ninguna otra cosa creada. Ni ninguna criatura, ni ningún tiempo, ni ninguna situación. Mire lo que dice Pablo. Nada, ninguna cosa, nadie, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, qué conclusión, ¿no? Qué conclusión. Pablo comenzaba, por lo cual estoy seguro. Y antes dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pablo cierra su idea, que más que una idea es una verdad, que no solo es de Pablo, sino es de Dios por el Espíritu Santo en él, diciéndonos que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, todos nuestros enemigos son impotentes e incapaces de alejarnos de Cristo. Nosotros podemos marchar, como alguien decía, con la seguridad que la caravana de Cristo va a triunfar. Va a cumplir el propósito que Dios ha dicho. El amor de Cristo es inmutable, jamás nos abandonará. ¿Sí? Él siempre estará de manera fiel, perseverante e inalterable, amándonos. Hermanos, eso debe traer una bendita seguridad. En un mundo, como decíamos ahora, de tantos temores, de tantos miedos, en un mundo donde no hay estabilidad en nada, el creyente tiene una bendita seguridad. Y esa bendita seguridad está en Cristo. Está en su gracia. Está en su amor. Hermanos, llenémonos de estas verdades y enfrentemos los desafíos que vienen tomados de la mano de Cristo. Porque, como decía Pablo ahí, con Él y por Él y para Él somos más que vencedores.